Víctor Abramovich, argentino, es secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. Víctor, muchas gracias. Cuando hablamos de Instituto de Derechos Humanos y de políticas de derechos humanos, de investigación, ¿estás hablando de qué temas nuevos? Mira, básicamente, además de la agenda del instituto, además de trabajar los temas históricos que tienen que ver básicamente con los procesos de memoria, verdad y justicia, seguimos temas de derechos humanos como cuestiones de violencia institucional, la temática migratoria, que es muy importante para el Mercosur, o sea, el seguimiento de los acuerdos de Mercosur en materia migratoria, pero también la aplicación de normas de derechos humanos más generales y el grado de reconocimiento de esas normas en la legislación de los países de Mercosur, ¿no? Y en el tema migratorio, ¿qué es lo que siguen específicamente? ¿Que Mira, se cumplan las leyes? ¿Que se ablanden las leyes? ¿Cuál de las dos cosas? primero hay una cuestión pendiente que es la adecuación de los marcos normativos en materia migratoria. O sea, Argentina, Uruguay reformaron su legislación migratoria de una legislación que veía al migrante como amenaza a la seguridad del Estado, a los mercados de trabajo, a una legislación que reconoce derechos de los migrantes, incluso aún en situación irregular. Pero queda pendiente un proceso de adecuación de la normativa en los demás países. Y por otro lado, el Mercosur tiene acuerdos importantes, como el acuerdo de residencia del Mercosur, que establece un principio de igualdad de trato para los migrantes de los países, no solo del Mercosur, sino también de estados asociados, casi todo el UNASUR. Entonces, parte de nuestro trabajo es también acompañar las distintas instancias de seguimiento de la implementación de esos acuerdos. Y cuando acompañás, ¿puedes hacer recomendaciones, Exactamente. dictámenes o debes hacerlo? Trabajamos básicamente con mandatos que recibimos de los gobiernos, pero dentro de esos temas, centralmente lo que hacemos es investigación sobre estado de cosas y también recomendaciones. Por ejemplo, estamos trabajando ahora en un protocolo de atención de migrantes en frontera. Estamos trabajando también en un diagnóstico sobre situación de niños y adolescentes migrantes, sobre todo migrantes que cuando viajan solos, pero también acompañados. Hicimos también algunas iniciativas con los gobiernos en la OEA, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la cuestión de la privación de la libertad de migrantes por motivos migratorios, ¿no? Que es uno de los temas pendientes en la región, o sea, procesos de criminalización por motivo migratorio. Y eso creo que son temas no solo para implementar a nivel regional, sino también donde el Mercosur puede llevar una posición unificada a foros como por ejemplo la OEA o Naciones Unidas. Cuando hablas de niños migrantes, ¿se van solos? ¿Son niños con sus familias? ¿Son niños Hay solos? distintas Y si son situaciones. solos, ¿con qué tiene que ver? Porque si son niños migrantes por trabajo, te cruzas con otra cosa, que es la prohibición del trabajo infantil. Claro. Mira, por lo general hay distintas situaciones por las cuales migran chicos y una cuestión es la migración de niños dentro de Mercosur y otra de los temas más graves de niñez migrante que muchas veces se tratan en otros espacios, que es la migración de Centroamérica hacia el norte, por ejemplo. La mayoría de los casos son migraciones para reunificarse con sus familias en países de destino. Otras veces tiene que ver con chicos que emigran por temas de violencia familiar, porque están víctimas de redes de trata y demás y salen de sus países por esos temas. Y a veces también migran por cuestiones económicas, sobre todo adolescentes que están con posibilidad de realizar actividades que les generen recursos. Para nosotros es uno de los grupos más en mayor situación de vulnerabilidad, porque tienen, por lo general, en el tránsito, sobre todo de Centroamérica, México hacia el norte, son víctimas de distintas redes de ilegalidad, ¿no? Desde el tráfico en frontera hasta la explotación en la frontera sur de México, hasta situaciones de violencia gravísimas en todo el trayecto hacia el norte. Con el agravante de que muchas legislaciones, sobre todo en varios estados, permiten la posibilidad de mantenerlos detenidos en función de la infracción de normas migratorias, lo cual agrava aún más la situación de vulnerabilidad. Y en general, más allá de los niños, sino en el volumen general de migraciones, ¿tienen cuantificado ustedes cuál es el fenómeno? ¿De cuánta gente estás hablando en el Mercosur, por ejemplo? No te puedo decir, mira, datos exactos no hay, ahora estamos trabajando sobre los últimos censos, los países hicieron una ronda de censos y estamos tratando de afinar los datos de censos. Pero, digamos, Brasil y Argentina son los dos grandes receptores de migraciones regionales y la mayoría de la migración tiene que ver con motivos, son migraciones económicas y para asentarse en cuestiones laborales. Parte de la migración se ordena a través de programas de trabajo temporario, pero después hay una parte importante de la migración que es irregular. Entonces,
aparecen, digamos, cuestiones básicas como el acceso no solo a la remuneración derivada del trabajo, sino también acceso a prestaciones o servicios sociales. Se han dado avances, muchos países han flexibilizado las normas en materia de servicios sociales para permitir acceso a migrantes, pero todavía existen restricciones y obstáculos e incluso incumplimiento del propio acuerdo de residencia. Por ejemplo, gran parte de los programas sociales de transferencia de ingresos siguen estableciendo limitaciones importantes en el acceso por cantidad de años de residencia. Cuando el artículo, la convención del acuerdo de residencia de Mercosur establece igualdad de trato para los migrantes que están en situación regular. De manera que hay todavía temas pendientes de trabajo con los gobiernos en términos de adecuar la normativa y los programas y las políticas a los propios acuerdos que se firman en Mercosur. Lula siempre dice que cuando él era presidente, cuenta, y establecían algo entre presidentes, eso muchas veces no bajaba. Muchísimas, no decía siempre, pero decía muchísimas veces no bajaba. No se implementaba, las burocracias estatales no lo hacían y a veces las regionales tampoco. ¿Cómo hacen en Mercosur, en lo que te toca a vos en el instituto, para que lo que se decide políticamente a nivel presidencial o a nivel ministerial a veces se pueda implementar y no quede en papelito? Bueno, es un trabajo difícil porque, como vos sabés, no hay, los temas en Mercosur se discuten en distintas reuniones y cada reunión tiene su propio enfoque. Por ejemplo, la materia migratoria se discute en áreas de derechos humanos, en áreas de niñez, en áreas de desarrollo social y después en el foro migratorio, incluso también algunas cuestiones en áreas laborales. Entonces, ahí hay miradas contrapuestas, o sea, hay sectores que siguen mirando las migraciones desde la perspectiva del control de fronteras, desde la perspectiva de la amenaza a la seguridad. Entonces, hay que trabajar, digamos, con cada una de esas áreas y lograr transversalizar cierta mirada sobre derechos humanos de los migrantes. Yo creo que es importante la decisión política, pero después lleva mucho trabajo lograr la implementación efectiva de este tipo de acuerdos y parte de la función de estas instituciones, las pocas que hay en Mercosur, el Instituto Social y este Instituto de Políticas en Derechos Humanos, es tratar de trabajar en el plano no tanto de crear nueva normativa, sino de la implementación de los acuerdos que ya están celebrados. ¿En qué otros temas están trabajando? Vos migraciones y te concentraste bastante en eso. Bueno, Si tuvieras que señalar 4 o 5 temas más en lo que están trabajando Mira, en ahora. los temas de la agenda de memoria, verdad y justicia, estamos trabajando en un tema para nosotros importante, que es un grupo de coordinación que se armó en la reunión de autoridades de derechos humanos para intercambio de información y cruce de información de archivos públicos sobre Operación Cóndor. Ahí estamos trabajando en distintas acciones. Por un lado, elaboramos una guía de archivos públicos sobre coordinaciones represivas de las dictaduras del Cono Sur y Operación Cóndor, que agrupa a 117 fondos documentales de más de 70 instituciones, y estamos trabajando en un protocolo de cooperación administrativa, tratando también lo mismo que en el otro tema. Hay decisión política de cooperar, pero después hay que implementar eso y sortear los obstáculos que a veces se ponen a nivel de las distintas administraciones. Entonces, protocolos de cooperación que establezcan, o sea, reglas para acelerar los trámites de intercambio de documentos, precisar ciertos principios sobre publicidad, o sea, la legislación sobre acceso a archivos y publicidad es distinta en los países. Entonces nosotros entendemos que los archivos vinculados con grave violación de derechos humanos son en principio públicos y cualquier limitación tiene que ser de interpretación muy estricta. Entonces la idea es que ese principio no solo se fije teóricamente, sino que se baje a nivel de la normativa sobre archivos públicos de los países miembros de Mercosur. Y esto es un tema importante para nosotros en el trabajo del instituto. Otro tema central es el tema vinculado con violencia institucional. Nosotros estamos avanzando en el juzgamiento de crímenes de la dictadura, pero todavía nuestros países conviven con niveles de violencia institucional altos. O sea, no solo de violencia policial, sino también de hacinamiento, de tortura, de apremios en el ámbito carcelario. Perdón, ¿y por qué? Porque a esta altura se puede hacer estudio comparado. Yo En creo los que últimos tiempos, disculpame, sí. paso. Si vos tomás, solo por tomar 2 ejemplos, Brasil-Argentina, puedes hacer estudio comparado e intercambio de experiencias entre los propios Sí, funcionarios. sí. ¿Por qué? Bueno, sería muy difícil de fijar factores, pero yo creo que hay uno común, que es que ningún país hizo una reforma policial ni carcelaria profunda. O sea, las policías siguen siendo estructuras administrativas que funcionan con criterios que muchas veces vienen de la dictadura y muchas veces son previos a la dictadura, pero con una lógica militarizada, con un grado de autonomía muy importante.
y con el uso de la violencia como mecanismos de gestión del conflicto en la calle, del conflicto rural y también como mecanismo de gestión de la disciplina carcelaria. Entonces es necesario un trabajo de reforma profundo. Son reformas que no se hacen de un día para el otro, son reformas estructurales. Muchas veces es difícil de encontrar el escenario político, porque cuando uno empieza a reformar la policía o el servicio penitenciario, sabemos que son instituciones que pueden armar escenarios de conflictividad, de gobernabilidad. Entonces hay que encontrar ese escenario político, pero para nosotros es un tema clave para la discusión de derechos humanos en los países de Mercosur. Es ese tipo de temas que tardan mucho tiempo, pero que si no lo empezás ni siquiera llegan a tardar mucho tiempo, Claro, siguen como claro, eran. O sea, claro. puede demorar 30 años. Totalmente. Ahora, si no lo empezaste, no son 30 No años, son, es claro, nunca. es nunca. Y reformar trae costos, pero no reformar trae costos muy altos, ¿no? La situación de la policía, la insubordinación de las policías provinciales de la Argentina muestra, digamos, la dimensión que tiene el problema de la autonomía de las policías, y no solo como un tema de derechos humanos, sino un tema de funcionamiento de la democracia. Víctor, muchas gracias. Gracias. Víctor Abramovich de Mercosur.